¿Qué ha pasado en estos años? Pues se siguen muriendo, por cada uno que nace muere uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la medicina ha avanzado mucho, la psicología también, y la sociedad ha avanzado mucho. La medicina, por ejemplo, es que son cosas que no pensamos, pero a mí me llama mucho la atención. Yo, mi abuelo paterno, y mi hermano está aquí que lo puede confirmar, nuestro abuelo paterno murió porque no había penicilina. Y yo nunca conocí a mi abuelo, no había penicilina. La penicilina se descubre en el año 28 29 y sale al mercado en los años 40. Si hubiera habido penicilina, mi abuelo no hubiera muerto. ¿Pero por qué os cuento esto? Para que penséis un poco en el pasado, porque tenemos que poner el tema de hoy en el contexto de cómo vivimos hoy, ¿no? Cuando yo nací en el año 43, y cuando yo crecía en Sevilla, la educación era un privilegio. Iba a un colegio de jesuitas que tuve la suerte de que mis padres me pudieron costear. Y había otro edificio que era el edificio de los gratuitos, que eran niños que no podían costearse, pero tenían la suerte de ir al colegio. Claro, era en otro edificio. Pero esto era la minoría. La mayoría de los niños con 8, 9 y 10 años iban a trabajar al campo. Y las niñas de 11 y 12 años iban a servir, la mayoría. Y esto no estoy hablando de hace 1000 años. Esto lo viví yo y seguro que aquí lo habéis vivido también, muchos, ¿no? Hoy día la educación es un derecho. De hecho, aquí en España la adolescencia, la adolescencia es un fenómeno nuevo. Hace 50 o 60 años, los niños de 7 y 8 años se decía, tiene uso de razón. A los 8 años ya tiene uso de razón y puede ir al infierno, decían. Y al cielo también, ¿Y por qué se pensaba que a los 8 años tenían uso de razón? ¿Sabéis por qué? ¿Alguien sabe por qué se decidió que a los 8 años? Y es que he leído sobre esto y me he enterado. ¿Alguien tiene idea? De trabajar, pues es buena respuesta, pero no es... La razón es porque los niños de 7 o 8 años podían mentir. Y si puedes mentir, tienes uso de razón. Pero a lo que iba es que a esa edad, en Estados Unidos, donde yo vivo en Nueva York, hace ya casi 40 años, y allí pues a los 18 años pues se van de casa, ¿no? Yo tengo 4 hijos, me queda solamente uno en casa, porque allí hay esta idea entre ellos que tienen que salir de casa, ¿no? Y aunque están bien, pero se van, es una fuerza. La adolescencia es algo nuevo, y allí dura pues eso, ¿no? Pero yo aquí llego y pregunto, a ver, ¿tienes hijos adolescentes? Pues sí, tengo una hija de 28 años. ¿Sí? Como que dura mucho la adolescencia, ¿verdad? Y está bien. ¿Está bien o estáis de acuerdo conmigo? Tú no. Bueno. La adolescencia es un fenómeno nuevo. Nuevo. No hablo de 1000 años. La educación es un fenómeno nuevo. Y hay enfermedades nuevas. Enfermedades que también las había entonces, pero que no se sabía, ¿verdad? Hay enfermedades que no se sabía, hace mucho tiempo no se sabía. Enfermedades, por ejemplo, como la anorexia o la bulimia. Me interesó este tema y empecé a leer la historia de la anorexia. Y en el siglo XVII y XVIII, ¿sabéis las únicas anoréxicas que había?
eran las santas. Si leéis la historia de las santas, casi todas eran anoréxicas, porque formaba parte de esta idea de que cómo puede uno vivir sin comer. Pero era algo tan único que recuerdo cuando yo repasaba esto en unas historias de principios de 1900, al principio, donde salían en el periódico mujeres de vez en cuando y hombres, era noticia, que vivían sin comer o comiendo muy poco. Hoy día, como sabéis, la anorexia, la bulimia, como la obesidad y otros temas de la alimentación, pues son muy frecuentes. ¿Son enfermedades nuevas? No, las había. Pero ¿qué ocurre? Que hoy día, con la influencia de la industria de la belleza, ¿verdad?, los hombres queremos ser altos y las mujeres quieren ser delgadas y jóvenes, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Algunas? Algunas sí, ¿no? Tú no, pero algunas sí. La anorexia es la influencia, en parte, de la nueva cultura, que en parte es muy complicada, pero es una enfermedad nueva que hoy día es frecuente. Otra enfermedad nueva, que también existía, pero no era frecuente, es, por ejemplo, el Alzheimer. Hoy día hablamos mucho del Alzheimer. Se nos olvidan las llaves. Madre mía, ¿tendré Alzheimer? ¿Os ha pasado eso? A mí sí. No será un principio. No es frecuente el Alzheimer, pero entre los 80 y los 100 años, el 18% de las personas entre 80 y 100 años sufren de demencia. Es una enfermedad nueva, que la había entonces, pero ¿por qué la tenemos hoy y por qué forma parte de nuestra inquietud? Porque vivimos más, y es una enfermedad que va ligada a la prolongación de la vida. Y ahora, pues, el tema que nos trae aquí, ¿verdad? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta es una enfermedad nueva. También la había entonces. Pero claro, cuando los niños con 8 y 9 años y 7 estaban en el campo, pues la hiperactividad, la falta de atención no se notaba tanto. De hecho, yo siempre he dicho que los hiperactivos seguro que cogían más aceitunas que los que no eran hiperactivos, ¿verdad? Pero no se notaba. Pero ahora sí se nota, se empieza a notar. Lo que ocurre es que la sociedad va siempre de las instituciones. Por eso estamos aquí. Y por eso Regina Cobo se merece tiene tanto mérito lo que estáis haciendo ella y vosotros, ¿no? Porque vamos por delante de las instituciones. Entonces, esta es una nueva enfermedad que existía entonces, pero no se diagnosticaba porque no llamaban la atención los niños hiperactivos o distraídos. Hoy día, con la educación, con la competitividad, ¿os habéis fijado lo que tiene que estudiar una niña de 7 años? Es increíble. Yo veo a mi hijo, por ejemplo, yo recuerdo con 15 y 16 años, pues tenía que saberse y estudiar temas y leer cosas que ni yo podía, ¿no? O sea, hoy día la educación no es competitiva, es compleja y exige muchísimo. Entonces le exige a los niños, a sus familiares, que se preocupan por el futuro de sus hijos, a nosotros, ¿no? Y la sociedad nos califica, tu hijo es listo, tu hijo es torpe, y cuando vamos por la sociedad, no, esta es la madre del nervioso, o este es el padre, o sea que socialmente, el tener hijos que tienen éxito, pues, si os fijáis en vuestra autoestima, en la mía también, en nuestra autoestima, ¿qué es la autoestima? Es cómo nos valoramos. ¿Pero qué es lo que valoramos? Nos valoramos a nosotros mismos. Y si os preguntara,
Esto tiene que ver con el tema, ¿eh? Si os preguntara, a ver, ¿cuánto te valoras del 0 al 10? ¿Hay alguien que se tenga del 0 al 10? ¿Tú cuánto? Un 8. ¿Hay alguien más que del 0 al 10 se valore como un 8? Yo, por ejemplo, me doy un 8 también. 2 nada más, 3, 4. Bueno, esta es una pregunta, ¿verdad? Sencilla, un 8. Habrá gente aquí que se valore como un 9, un 5, un 10, pero eso es de psiquiatra. Si es de 10, tenéis que venir a verme, ¿verdad? El 0 y el 10 al psiquiatra. Aquí no vais al psiquiatra con tanta frecuencia como allí. ¿Sí? Allí pues van al psiquiatra, por ejemplo, personas, no me llevo bien con mi novio, al psiquiatra. Sí, van ellos. Claro, por eso nos va tan bien a los psiquiatras. Aquí no, aquí os da como miedo. No, al psiquiatra que no piensen que estoy loco, decís, ¿a que sí? ¿Verdad? Que no piensen que estoy loco. Un problema. El problema no es que no piensen que estoy loco, el problema es no ir al psiquiatra cuando uno necesita ir al psiquiatra. ¿A que sí? ¿Cuánta gente sufre? Y si fuera el especialista, pues no sufriría. Y no van por miedo al que dirán. Al miedo al que dirán. Entonces, como os estaba contando, pero me he ido un poco, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es una enfermedad nueva. Y por eso hay que tener estas reuniones y hay que tener estas fundaciones y hay que tener esta actividad para recordarle a las instituciones sanitarias, políticas, a los líderes, ¿no? Recordarles que esto existe y esto está aquí y esto forma parte del sufrimiento de quien lo padece, del sufrimiento de las familias, ¿verdad?, que no saben qué hacer, que no lo entienden, del sufrimiento de los profesores en el colegio que tampoco entienden qué es lo que le pasa a este niño, el sufrimiento de los compañeros y en definitiva es una carga para la sociedad, ¿verdad? Porque el futuro de la sociedad son nuestros niños. Y si nuestros niños se les puede ayudar y no se les ayuda, al final van a ser una carga para la sociedad. De hecho, en Estados Unidos, el 32% de la población encarcelada sufría de pequeño un trastorno por déficit de atención, el 32%. Esa es una parte. Esa es una parte. El 5% de los adultos que sufrieron de trastorno por déficit de atención de pequeños y no fueron tratados ni diagnosticados y fueron por la vía de la depresión, el 5% se suicida. Un número muy alto, ¿eh?